Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo, y entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un parche de tela nueva, porque el remiendo nuevo encoge, rompe la tela vieja, y así se hace luego más grande la rotura. Nadie echa el vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rasgan, se tira el vino y se echan a perder los odres. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor. Si quisiéramos mirar el Evangelio y encontrar hoy una lección particular, parecería que no la encontramos, más bien encontramos un mal ejemplo. Porque dicen aquí los discípulos de Juan que fueron a Jesús para hacerle una pregunta. Los discípulos de Juan. ¿Quiénes eran los discípulos de Juan? Eran los que creían que Juan iba a ser y sería el Salvador del mundo. Juan gozó en vida de tanta reputación y tanta fama que se decía que él era el Salvador del mundo. Sin embargo, Juan dijo muy bien: no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias al Redentor. Y lo señaló: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por tanto, si los discípulos de Juan escucharon esa frase de Juan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquí se escandalizan porque los discípulos de Juan no son como los de Jesús. Ya está la misma crítica de siempre. Si no somos como los demás, pues mejor criticarlos. Y por tanto, se escandalizan de que los discípulos no ayunan. Pero aquí hay una cosa que está como dicha muy de rápido. Bien simpático siempre el Evangelio. Nos dice más de lo que parece decirnos. Dice: nosotros sí ayunamos. ¿Cómo que ustedes no ayunan? Nosotros sí, y los fariseos sí ayunamos. Es decir, las personas importantes sí ayunan. ¿Les interesa a ellos preguntarle a Jesús si ayunan, o van a presumir que ellos sí ayunan? Ya dijeron demasiado cuando dijeron: nosotros sí ayunamos y como los fariseos. Por tanto, no sé si decir anda presumido, o decir mejor cállate y no digas que eres fariseo. ¿Qué nos está diciendo de alguna manera el Evangelio? Que no es el presumido el que se va a salvar. No es el que le va a ir a decir a Jesús cuando esté allá arriba toda la lista de cosas que hizo. Más bien hay que ser como Juan. Juan el Bautista verdaderamente dio ejemplo de lo que tenía que dar ejemplo y no andaba presumiendo. Más bien dijo: ni siquiera yo soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Y cuando Jesús se descubrió como era, entonces Juan ya empezó a creer de verdad que él era el Mesías que tenía que venir y que para él había nacido él. Por tanto, dijo después Juan el Bautista: conviene que él crezca y yo disminuya. Esa es la lección. ¿Cuántas veces nosotros hacemos el esfuerzo de verdad para que Dios crezca en nuestra vida o para que crezcamos nosotros? Yo soy consciente que el demonio siempre va actuando en nuestras vidas y que cuando cada uno de nosotros, por ejemplo, un buen día lo tocó el Señor, como todos ustedes dicen: a mí me tocó el Señor un día. Yo antes no venía a misa y ahora ya vengo casi todos los días. Y cuentan ustedes, desde que me tocó el Señor ese día vengo todos los días a misa. Y algunos a lo mejor yo hoy voy a decirles otra cosa. Ojalá hoy que han venido y que ya hace tiempo que no venían, les toque el Señor, para que también después puedan decir: desde que me tocó el Señor empezó a cambiar mi vida. Pues cuando también a Juan el Bautista lo tocó el Señor y le hizo saber que él era el Mesías, su vida empezó a hacer que él crezca y que yo disminuya. Pero sin embargo, a veces ocurre que el Señor nos toca y empezamos a decir: el Señor tocó mi vida, me tocó mi vida, y luego después, como cuando ya va pasando el tiempo, ya no decimos el Señor tocó mi vida, sino ya soy muy bueno,
Y luego después también seguimos diciendo, oh sí, yo tengo que ser el encargado del grupo. ¿Por qué siempre tiene que ser el otro? Yo ya soy muy bueno. Además los otros pues no han crecido mucho, yo sí he crecido. De hecho todos lo dicen. Oh, qué buena es esa persona. Y vamos así como carcomiéndonos poco a poco. Y se nos va metiendo el mal. Por eso siempre hay que decir como Juan, conviene que él crezca y yo disminuya. Y esto es uno de los requisitos para crecer, que él crezca y yo disminuya. Recuerdo que un buen día le estaba escuchando a un padre cuando yo era más pequeño y le estaba escuchando explicar el bautismo. Lo explicó de una manera tan sencilla, dice, todos nosotros llevamos un niño Dios dentro. Desde el día del bautismo, en nosotros nació un niño Dios. La vida entera se trata de hacer crecer ese niño Dios. Pero a veces ese niño Dios lo estamos tan opacando que lo dejamos como niño Dios, pero de alguna manera todos debiéramos parecer no solo niño Dios, sino que ese niño Dios crezca en nosotros. Cuando ese niño Dios empieza a crecer en nosotros, quiere decir que ¿qué estamos haciendo? Lo que aquí el Evangelio nos dice, estamos haciendo que el odre viejo se convierta en nuevo para poder contener el vino nuevo. Cuando el Señor nace en nosotros y quiere el Señor quedarse, tenemos que hacerle un lugar agradable. Si no, el Señor se va. Hay personas que me cuentan con todo dolor, Padre, no sé qué me pasó, pero me acerqué a comulgar y estaba en pecado. Y me duele mucho saberlo. No lo sabía, pero me duele saberlo, porque me he dado cuenta que le he dado al Señor apenas llegar un portazo. ¿Por qué el Señor le dio un portazo y le podemos dar nosotros otro portazo? Porque no hemos preparado el odre. Y cuando el odre no está preparado, el vino, por más bueno que sea, no va a funcionar. Nuestra alma tiene que estar preparada para poder recibir el vino nuevo, para poder recibir al Señor y para hacer crecer al Señor. El Señor nos va a pedir cuentas cuando estemos allá y vamos a ser juzgados. Nos va a preguntar, ¿cómo hiciste crecer ese vino? ¿Cómo lo cuidaste? Y año con año nos pide cuentas el Señor. ¿Cómo está ese Jesús? ¿Se quedó pequeñito? A veces se queda pequeñito. Se queda tan pequeñito el niño Dios que nada más nos quedamos por la señal de la cruz. Yo a veces digo que nuestra fe es la fe de baberito. Es decir, solamente lo que de niñitos aprendimos. Y esa fe aprendimos de niñitos y a veces ni tan bien. Hay niñitos que hacen la señal de la cruz muy bien, porque su mamá les enseñó muy bien. Hay otros que también su mamá les enseñó muy bien, pero no la señal de la cruz, sino el garabato, y lo que mejor les sale es el besito final. Porque hacen un garabato que parece como si hicieran un ventilador en la cabeza, que estuviera dando vueltas, pero lo que sí les sale bien es el besito final, que hasta truena. Casi como para recordar los primeros años de la vida cuando el dedo gordo se lo chupaban. Y así se queda, es una fe de baberito, no crece nunca. Por eso a veces cuando luego llega la edad mayor y encontramos problemas de edad mayor, no tenemos fe mayor para responder a problemas de edad mayor, porque no creció el niño Dios. Y por eso cuando alguien a la edad mayor nos pone problemas de gente mayor, pero no tenemos fe de gente mayor, no sabemos responder. Por ejemplo, si nos dicen problemas de gente mayor, y nos traen un problema y nos dicen, ustedes adoran imágenes, ustedes son idólatras los católicos. Y eso está contradicho y está prohibido en la Biblia. Claro que sí. En la Biblia dice, no adorarás a ningún ídolo, lo dice. Solo al Señor tu Dios adorarás. ¿Verdad que así dice? ¿O no se acuerdan? Bueno, entonces a lo mejor se quedaron con la fe de baberito, si no se acuerdan. Pero eso dice la Biblia. Cuando una persona adulta viene y te dice, ¿tú adoras imágenes? Me estás acusando de algo que no es verdad. Yo no adoro imágenes. Tú dices que yo adoro, pero yo no adoro ninguna imagen. Yo venero a la Virgen, yo adoro el Santísimo, donde está presente realmente Jesús, y lo adoro, sí, pero no adoro ninguna imagen. Probablemente entonces yo no sé qué responder porque mi fe es de pequeñito. Y si encima te traen la Biblia y te dicen, mire aquí lo dice, y tú pues, él sí sabe, yo no, ¿ves? Pues él sí sabe, él sí agarró la Biblia, pero tú de mayor no la has agarrado.
Te la entregaron en el día del bautismo, te la entregaron en el día de la primera comunión, te la entregaron en el día de la confirmación y son 3 ladrillos que tienes en tu casa por ahí guardados, pero no te has enriquecido de la fe. Tu fe no está como el vino nuevo en odres nuevos, sino el vino nuevo que Dios te está ofreciendo todos los días está cayendo en odres viejos. Y esos odres viejos se van rompiendo y por ahí se sale toda la gracia que Dios te da. Qué sencillo caminar precisamente con el Señor, sin andar presumiendo, simplemente viviendo todos los días lo que tenemos que vivir. Por eso vamos a pedirle al Señor, nada más eso. Señor, permíteme vivir lo que todos los días me das. Déjame disfrutar lo que todos los días me das. Y además el Señor nos lo dice, a cada día le basta su afán. Y esa lucha por cada día nos va convirtiendo en el Cristo que crece en nuestra vida. Tengo un Cristo inquieto, decía un sacerdote un día. Tengo un Cristo inquieto dentro que no sé cómo sacarlo y que me hace feliz. Si cada uno de nosotros, ese Cristo inquieto que tenemos, lo sacáramos, ¿cuán diferente sería el mundo? Y fíjense que no el mundo de ahí de fuera. Porque a veces cuando decimos el mundo, pues no, yo no puedo cambiar el mundo. Pero ¿cuán diferente sería el mundo de nuestro hogar? Nada más, ese pequeño mundito. O si quieren, vamos a decir, ¿cuán diferente sería el mundo de nuestro cuarto, de nuestra habitación, donde los pleitos más grandes se realizan? Bien diferente, ¿por qué? Porque tengo un Cristo inquieto que me lleva a amar cada vez más a los que están conmigo. El odre nuevo lo estoy usando para el vino nuevo. Amén.